Bienvenidos todos a Armada Cantabria. Una vez más nos acercamos al dolor infringido de una forma criminal y cobarde sobre el pueblo español. Fueron muchos años y muchas víctimas. No puedo resistirme a enumerarlas, aunque solamente sean las cifras globales. Como cita en su libro nuestro conferenciante, fueron 22 niños asesinados, pero también 149 policías, 56 militares, 206 guardias civiles, funcionarios de prisiones, cocineros, peluqueros, taxistas, así como políticos, periodistas o personas que simplemente pasaban por ahí. Casi 100 secuestros, miles de heridos, muchos mutilados. Estos crímenes no se pueden olvidar. Y no se pueden olvidar porque su recuerdo y permanente homenaje deben estar presentes siempre en nosotros, sin dejar que el tiempo o los intereses de algunos borren su sacrificio como héroes, como víctimas de la barbarie asesina de ETA. De todo esto nos hablará nuestro conferenciante hoy. Él es Jesús Antonio Longueira Álvarez. Jesús nació en 1970 en La Coruña. Con fuerte vocación desde la infancia, ingresa en el Cuerpo Nacional de Policía en 1991, donde ha tenido destinos en Bilbao, Vigo, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria, Pamplona, La Coruña, en varias ocasiones, y Ferrol, entre otros. A lo largo de su vida profesional, ha prestado servicio, entre otros destinos, en la Unidad de Intervención Policial, en Seguridad Ciudadana, radiopatrullas, atención al ciudadano, escoltas, coordinador en Oficina de Denuncias e Inspección de Guardia, y entre otros cursos profesionales ha realizado el de SAF, Servicio de Atención a la Familia, GRUME, Grupo de Atención al Menor en Situación de Vulnerabilidad o Pertenencia a Grupos Delictivos, especialización en brigadas de policía judicial, especialización en unidades de intervención policial, curso de conducción evasiva y justicia restaurativa por la Facultad de Criminología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. En la actualidad cursa estudios de grado en Geografía e Historia en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Recientemente ha escrito el libro titulado ETA, ni olvido ni perdón. Jesús, tienes la palabra. Buenas tardes, Arturo. Muchas gracias por contar con mi presencia en tu programa. A continuación, haremos una presentación en memoria de las 853 víctimas de la banda terrorista del que es objeto este libro. Este libro que ha visto la luz el 31 de diciembre pasado y que se constituye en un homenaje a todas ellas, pero también a todos esos heridos, que son más de 2.000, y precisamente también esa gente que aparte de herida ha quedado mutilada. En honor a todos ellos, vamos a hacer esta conferencia con esta presentación que he optado por hacerla sin florituras, con los mínimos adornos posibles, porque considero que una cosa como esta real debe hacerse así. Las fotos que veremos a continuación son todas extraídas de la prensa y he omitido las más duras, ¿no? Es cierto que hay otras fotos que también he omitido tanto en el libro como en la presentación, que ya su dureza aconsejaba simplemente, digamos, prescindir de ellas. Vamos a empezar. Primero tenemos aquí el libro del que vamos a hablar, que como dije he visto la luz el 31 de diciembre y la verdad es que está funcionando bastante bien. En el momento en que empecé con él no lo he considerado más que por mi parte una obligación precisamente por lo que hablamos. Bueno, el terrorismo en España no es una cosa que haya empezado hace 50 o 60 años, sino que como vemos, lo vemos aquí, ya en el año 1492, Fernando el Católico tiene un acto que se puede considerar ya como de los primeros actos terroristas en España, y es en Barcelona cuando el payés Juan de Canamás intenta asesinarle, intenta apuñalarle. Recordemos que el terrorismo simplemente son unos actos de violencia ejecutados para infundir terror o simplemente para subvertir el orden establecido. Aquí realmente estamos hablando de 1492, diciembre. ¿Qué parte de nuestra historia y del mundo hubiera podido cambiar si lo consigue? Pues realmente vemos que no es solo nuestra historia, sino también la mundial. El terrorismo también es cierto que puede ser capaz de desencadenar un conflicto mundial. Un poco más adelante tenemos otro hecho como el siguiente. Aquí vemos a Isabel II que sufre exactamente el mismo percance, ¿no? Cuando el sacerdote Martín Merino y Gómez pues intenta acabar con su vida.
No lo consigue. En este caso fueron unas heridas más leves. Aquí hay mucha gente que confunde a este Martín Merino Gómez con el otro Jerónimo Merino Copp, pero este era aquel que había luchado contra los franceses cuando invadieron a principios del 19 nuestra piel de toro. El terrorismo es capaz de hechos como este. Aquí lo vemos, ¿no? Gavrilo Princip, el 28 de junio de 1914, empuña una pistola y en nombre de la organización terrorista Mano Negra consigue matar al archiduque Francisco Fernando. Todos sabemos lo que ocurrió un mes después, el mismo 29 de julio de ese año, cuando estalla la Primera Guerra Mundial. Más adelante, en nuestro país, sufrimos, ya a finales del 19, la cantidad de 5 magnicidios, ¿no? Juan Prim, Cánovas del Castillo, Canalejas, Dato y Carrero Blanco. Carrero Blanco ya a finales del siglo XX, ¿no? Pero también es cierto que a finales de ese siglo y principios del XX también fueron objeto de varios atentados. Amadeo de Saboya, este atentado cambia la historia, pues Amadeo de Saboya nos abandona, Alfonso XII en 2 ocasiones, y tenemos que recordar aquí el atentado de Alfonso XIII en la calle Mayor de Madrid, donde mueren 28 personas. Vamos a comparar esto con otros países, ¿no? Vemos aquí que John Fitzgerald Kennedy, estoy seguro de que todo el mundo conoce este nombre, pero nadie conoce a ninguno de los 3 anteriores. Y sí que es cierto que hubo otros 3 presidentes de Estados Unidos que también fueron objeto de atentados y también fallecieron. Aquí vemos una pequeña infografía con nuestros 5 presidentes asesinados. Es cierto que hubo tentativas de asesinato contra otros presidentes y no lo lograron. En los tiempos recientes, bien, independentistas o anarquistas, aquí está la historia, digamos, ¿no? La finalidad de los grupos terroristas. Se ciñe todo a eso. Tenemos la organización terrorista ETA, que ha conseguido asesinar a un total de 853 personas, y también tenemos el Grapo, el PCR más adelante y otros como Terrayure, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí, esta cifra de 853 he decidido ponerle más o menos porque hay que fijarse en esta diapositiva. Aquí lo que se ve es un autobús de la Guardia Civil. Si nos damos cuenta, aquí en este talud había la cantidad de 10 bombas puestas en cadena. Solo cogen a ese autobús que viajaba con 40 guardias civiles, pero había otros 2 autobuses más con otros 40 guardias civiles cada uno. No lo consiguen y solo fallece uno de los tenientes. Es cierto que esto pudo ser una auténtica masacre, como vemos aquí. Y quizás Hipercor con 21 víctimas, Zaragoza con 11, Vic con 10 y la República Dominicana con 12, pues hubieran quedado pequeñas al lado de esta masacre. Esta imagen ocurre la víspera de Nochebuena del año 85. Quien está debajo de la manta es el general Juan Atarés Peña. Juan Atarés Peña fue objeto en su vida de 5 atentados. 5 atentados y a la quinta tenemos este resultado. Para mí es una de las fotografías más emotivas que hay sobre este asunto, y la mujer que está de rodillas es su viuda y ahí de pie están 5 de sus 8 hijos, pues lo matan muy cerca de su domicilio. La imagen la completa un sacerdote que casualmente pasaba por allí e improvisa unas oraciones abriendo el libro sagrado. Aquí tenemos imágenes de otro atentado. Esto es una patrulla doble de la Policía Nacional donde fallecen Antonio Ligero Eck y Rafael Mucientes Sanz. Vemos que el coche aún no era de los blindados. Ocurre en el año 87. Formaban parte de una patrulla doble. Los 2 automóviles viajan cada uno unos 20 metros el uno del otro, tratando de que el que salga indemne que pueda reaccionar o cuando menos auxiliar a sus compañeros. En este caso ya vemos que por las manchas que hay en el asiento no hubo ningún tipo de éxito. Esta es otra de las fotografías emotivas. Tenemos que fijarnos que el objeto que tiene el chaval en las manos, todos lo conocemos, pero está perforado de metralla. Es el hijo de un guardia civil y sostiene el sombrero, el gorro que llevaba su padre el día que lo asesinan. Este chico, hoy en día, es guardia civil también. Esta imagen está captada el 8 de diciembre de 1990. Ocurre en la localidad de Sabadell. Esto es uno de los casos que yo considero más ominosos
en la historia. Fallecen 6 de mis compañeros, 6 policías nacionales. Lo que ocurre es que todavía están dentro los cuerpos de varios de ellos. No lograron excarcelarlos y el automóvil, la furgoneta, es trasladada de esta manera al depósito municipal para continuar allí con las labores de rescate. El caso es que se dirigían a prestar servicio en el campo de la Nova Creu Alta, en el partido Sabadell-Málaga. Ocurre una hora antes y esta imagen la pongo aquí porque quiero recordar que ni siquiera fueron capaces de suspender el partido. Simplemente sustituyeron a mis 6 compañeros fallecidos por la policía municipal y el partido siguió adelante. Así las gastaban. Bueno, la indiferencia llegó hasta esto. Lo vemos aquí, ¿no? El cuerpo de una persona que acaba de ser fallecida y la gente haciendo la compra como si tal cosa. Esto es en Pamplona, en Mercairuña, y ocurre en el año 84. Este suceso que vemos aquí es en realidad el mismo. Los que habían matado a la anterior persona, el comandante Jesús Alcocer, abandonan el vehículo utilizado para perpetrar el crimen al lado de un colegio, justo antes de que empezaran las clases. 2 de mis compañeros lo localizan, se acercan a él y en el momento que abren la puerta saltan por los aires. Fallecen también los 2. Este caso fue célebre porque, si recordáis, había una terrorista en concreto, una tarra que se llamaba Mercedes Galdós Arzuaga, que utilizaba el disfraz para cometer sus crímenes y sus fechorías. Aquí en concreto se dijo, aunque no está comprobado, que accionó el mando a distancia para que estallara la bomba disfrazada de monja. Bueno, si veis aquí, en el centro de la imagen, es el cuerpo del niño de 13 años, Alfredo Aguirre Velascoain. Aquí sí que ocurre que es cierto que la misma terrorista simula una emergencia en un piso y en ese momento está disfrazada de mujer embarazada. Cuando viene la policía no le importa para nada que esté el niño por el medio y acciona el mando a distancia y se produce la muerte de este chaval, que no es el primero asesinado por la banda, ya había habido más, y de un compañero mío que se llamaba Tomás Palacín. Bueno, este es otro de los eventos que considero que son quizás más miserables de todos los cometidos. Aquí fallecen 3 guardias civiles que estaban preparados para prestar escolta a una prueba ciclista en la localidad de Salvatierra, en Álava. Avelino Palma Brioa, Ángel Prado Mella y José Vázquez Platas. En este atentado interviene justo quien menos tenía que hacerlo, y es el sacerdote Ismael Arrieta Pérez el que pasa la información al comando y les dice dónde se va a situar la Guardia Civil a la hora de salida de la prueba. El caso es que un coche con 4 jóvenes aparca a unos metros, les ametrallan y cuando ya estaban dentro del coche, la gente y el propio sacerdote les avisan de que queda uno vivo. Lo vemos aquí. El hombre trataba de salvar su vida metiéndose debajo de un coche. Les avisan, que queda uno vivo, y vuelven y lo rematan. Quien menos debía hacerlo era precisamente el propio sacerdote, que cuando lo detienen estaba en la cama con la alcaldesa del pueblo, que también había participado en los hechos. Bueno, aquí tenemos a Gerardo Puente. Esto lo vemos aquí. Ocurre en la calle Goya de Madrid, en el centro comercial El Corte Inglés. Poco después de asesinar al coronel Vicente Romero Calatayud, los terroristas abandonan el coche en el centro comercial con una bomba. Él es miembro de los CEDAS y lo que ocurre es que actuaba en apoyo de otro compañero que se acercaba un poquito más al lugar donde estaba la bomba, ¿no? Aquí se trabaja, digamos, por pares. Uno apoya la acción y otro actúa. Él estaba un poquito más lejos porque simplemente estaba de apoyo. Ya vemos las heridas que sufrió. Él contó que la última vez que vio a su compañero fue despedazado, saltando por los aires. Nunca superó. Este hombre que vemos aquí es un héroe. Se llama Gerardo Puente y esto es poco tiempo después de la explosión de la casa cuartel de Vic, donde, como ya hemos dicho, mueren más de una decena de personas. Es un héroe porque colabora con su actuación a salvar la vida de muchas personas, ¿no? El caso es que él
salva la vida, la de él y la de su hija, por un hecho casual. Él estaba en su casa por la tarde, poco tiempo antes de la explosión, y la niña le pide que quiere bajar al patio a jugar con sus amigos y con sus vecinos. Pero a él le gustaba una serie que todavía no había acabado y es lo que le salva de perecer los dos en esa explosión. La niña casualmente había nacido 3 años antes y su padre ya estaba destinado en la casa cuartel de Arechavaleta. La casa cuartel también fue atacada y casualmente con la bomba que había explotado 3 años antes, su madre adelanta el parto de la niña que ese día le pedía de bajar al patio. Bueno, en esta foto vemos a mi compañero José Anseán Castro. Él fallece el 14 de enero de 1992 en el barrio bilbaíno de Bolueta, víctima de varios disparos por parte de aquel terrorista de nombre célebre de los primeros años 90 y finales de los 80 que se llamaba Gaddafi. Gaddafi en realidad se llamaba Juan Carlos Iglesias Chouzas, pero ese día llega a una parada del bus donde mi compañero lo cogía todos los días a las 8 de la mañana, se dirige hacia él estaba en su compañía de su mujer y simplemente le pega un tiro en la nuca. Mi compañero cae, no muerto de todo, pero cuando Gaddafi se mete dentro del coche, se le da por coger y volver a salir. La mujer piensa que va a matarla también a ella y cree que en ese momento acaba su vida, pero Gaddafi lo único que hace es volver a pegarle otro tiro a mi compañero, José Anseán Castro. Bueno, en ese momento el matrimonio tenía un hijo de 14 años y el caso judicialmente tiene su recorrido y acaba todo, pues 15 años después, con la condena de los autores materiales, de los cómplices y también de la figura del chivato, que la quiero reivindicar también, ¿no? Puesto que para mí el chivato, ese chivato, es pues casi tan miserable o más que los que aprietan el gatillo. El caso es que en el momento que se tiene constancia de la sentencia en la Audiencia Nacional, el hijo de este hombre, aquí cerca en Lugo, pues coge y se suicida. Así funcionaban las cosas. El hombre estuvo esperando simplemente a obtener por esta vía algo de justicia y decidió acabar con su vida. Esto se enmarca dentro de lo que yo considero esa situación, ¿no? De que parece que las víctimas que no sufren y están sufriendo, hay miles de ellas que sufren. Bueno, el caso que vamos a ver ahora ya quizás sea de lo más extraño. Lo más extraño y además de la crueldad es que coinciden varias circunstancias que lo hacen especial y por eso figura en este apartado. El hombre que ven se llama Ramón Baglietto Martínez y en su vida solo cometió el error de haber sido, a finales de los 70, pues concejal de UCD en su pueblo. Y, bueno, pues resulta que cuando era joven, un chaval, sale de un establecimiento que poseía y coincide que ve subir a una mujer con un niño en lo que nosotros decimos el colo, que es el regazo, y otro niño de 2 años que viene con un balón. Al niño de 2 años se le escapa la pelota hacia la carretera, momento en el que viene un camión. El chico sale detrás y la madre también, pero este héroe que vemos aquí salva al bebé, se lo arranca a la mujer y lo salva de perecer atropellado. La prueba está que la mujer y el niño de 2 años sí fallecen en ese momento, pero él salva al bebé. 18 años después se produce este hecho que vemos aquí. Ramón Baglietto simplemente es tiroteado, ametrallado por un comando terrorista pues, que se componía de 3 personas. El caso es que no fallece en ese momento. Él, como puede, controla el coche y se estrella contra un árbol. Estando vivo todavía, el tercer terrorista que estaba dentro del coche, preparado para escapar, sale y le pega el tiro de gracia. Desconocemos si Ramón Baglietto hubiera sobrevivido con las heridas que tenía en ese momento, pero por si acaso es rematado por este hombre que vemos aquí, que se llama Cándido Aspiazu. ¿Quién podía ser este hombre? Pues ni más ni menos que el bebé que él mismo había salvado de perecer atropellado 18 años antes, por ese camión, donde habían fallecido tanto el hermano como su madre. Aquí tenemos a Tomás Larrañaga Arenas. Él fallece en el año 84. Era compañero de corporación del anterior en aquel ayuntamiento de Azpeitia, ¿no? También por UCD.
Este hombre tiene una historia detrás que también es sorprendente, porque cuando lo matan a la tercera. Y la verdad es que la primera vez que lo intentan, simplemente es ametrallado y recibe varias heridas de bala en sus piernas. Él sobrevive y lleva a cabo lo que llamaríamos una recuperación asombrosa, tanto que poco tiempo después se produce otro evento similar y además de la misma manera, también saliendo de un bar. El caso es que ocurre que en este caso los terroristas tratan de asegurarlo disparándole a la parte superior del cuerpo, pero Tomás Larrañaga Arenas nos vuelve a sorprender y sobrevive exactamente igual. En este caso, decide poner tierra de por medio y se traslada a vivir fuera del País Vasco. Bueno, el caso es que nos encontramos ya en el fin de año del año 84 y aquí, si habíamos hablado antes de la figura del chivato, se produce pues una circunstancia que deja las claras de lo que estamos hablando, ¿no? Él sale, llega a su pueblo y vuelve con su familia a uno de los bares donde había estado antes, donde se produjeron los hechos anteriores, y es ametrallado exactamente igual, esta vez sin remisión. Pero es evidente que en el pueblo había un chivato o más, porque el automóvil que utilizan para perpetrar el acto es robado media hora antes de que falleciera Tomás Larrañaga. Este hombre es Domingo Merino Arévalo. Está aquí por varias circunstancias. Hablando en determinados foros sobre este hombre, resulta que la gente no se pone muy claro si era un pionero o un jetas, más o menos al 50% se define la gente. Lo que hacía este hombre es que era vendedor ambulante y de la mañana a la noche se traslada a vivir al mejor hotel que había en Zarauz, sin reparar para nada en restaurantes, locales de alterne, locales de ocio, etcétera, etcétera. Viviendo por todo lo alto y sin medio conocido. Es ya 6 meses después de eso, estamos hablando en el año 1978, que la banda lo mata de varios tiros. ¿Qué hacía este hombre? Simplemente viajaba, se dedicaba a visitar las empresas y reclamaba el impuesto revolucionario en nombre de la banda, pero para emplearlo en sus gastos personales, en sí mismo. La banda simplemente se da cuenta de esto porque cuando van de verdad a una empresa, el empresario con mucho miedo les dice: mire, yo el impuesto ya lo he pagado y se lo he pagado a esta persona que ha venido en este coche. Pero Domingo Merino Arévalo tenía una novia que estaba embarazada y se niega a casarse. Ese bebé nace y fue víctima del terrorismo por perder a su padre, pero ese chaval ya 15 años después, en el año 93, fue víctima del terrorismo también por partida doble, ya que su abuelo era guardia civil, el que hubiera sido el suegro de este hombre, y la banda terrorista lo mata también. Con lo cual, Villafañe, que se llama Óscar Villafañe, es víctima del terrorismo pues, por partida doble, por su padre y por su abuelo. Aquí tenemos a Eduardo Navarro Cañada. Es policía nacional, y ocurre que en este caso realizaba una patrulla a pie por el Boulevard de San Sebastián. Se trataba de una época en que el Ministerio del Interior quería normalizar la presencia de patrullas del Cuerpo Nacional de Policía en la calle. Pues bueno, una situación que para mí no fue muy acertada, digamos, ¿no? El caso es que ese día en el propio Boulevard se cruzan con una patrulla de la Policía Municipal que venía en un coche. Lo típico de toda la vida. ¿Qué ocurre? Que se saludan sin más. Pero el coche de la Policía Municipal se para detrás de ellos y del interior sale una persona con una metralleta que ametralla a los dos policías. Uno fallece y otro se salva, pero se salva por los pelos, queda malherido. Como ven aquí, consta unas interrogaciones porque tenemos a la Policía Nacional, a la Policía Municipal y ¿qué podía faltar ahí? Pues quizás la Policía Autónoma, ¿no? Resulta que quien aprieta el gatillo de la metralleta es el ertzaina en activo en ese momento, Pedro Briones. Bueno, aquí tenemos a Ignacio Uría Mendizábal. Si recordamos que en aquellos años fue primero la autovía de Leizarán, luego Lemóniz y luego la Y vasca, unas obras que estuvieron en la diana de los violentos, este hombre que se había hecho a sí mismo, había creado una empresa con su padre, siendo pobre, llegó
a manejar un montón de dinero con su trabajo, con su esfuerzo y dedicación. El hombre había recibido amenazas porque su empresa trabajaba en las obras del tren de alta velocidad, ¿no? Lo que le llamaban la Y vasca. Concurre, en este caso, la circunstancia de que a este hombre pues, le gustaba jugar a las cartas, echar la partida, y lo hacía siempre a las 5 de la tarde en el mismo bar. Además, estamos hablando también del pueblo de Azpeitia. Ese día, cuando se dirigía a la partida, llegaba un poco tarde, es tiroteado por dos individuos que se dan a la fuga. Pero el tiroteo es justo al lado del local donde él jugaba todas las tardes, como he dicho, ¿no? El caso es que sus compañeros de partida no tuvieron las narices suficientes de dejar de jugar y salir a ver a su compañero muerto. Así las gastaban. Este hombre es el sargento de la Guardia Civil, Pedro Carbonero Fernández. En su caso concurre una circunstancia que ya la rareza llega hasta el punto de que, con total desprecio a las elementales medidas de seguridad que los comandos observan en sí mismo y que la banda se encarga de recordárselos casi a diario, pues sucede de esta manera. Él paseaba por el barrio de Galdácano todas las tardes con su novia, con la mala costumbre de hacerlo también a la misma hora. El caso es que, ya hablamos antes del terrorista Gaddafi, pues secuestra a un taxista, lo deja encadenado a un árbol y en el taxi robado se dirigen a matar a Pedro Carbonero. Ese día Pedro Carbonero tiene suerte porque del cuartel le llaman para que resuelva unas incidencias y cuando llegan al sitio donde se suponía que tenía que estar no lo encuentran. El caso es que, sorprendentemente, vuelven sobre sus pasos, liberan al taxista y hasta se permiten el lujo de pagarle la carrera del taxi, que eran 3.000 pesetas. Por supuesto que le amenazan y le dicen: no digas nada o ya sabes a lo que te expones. El caso es que ya he dicho que, despreciando las normas de autoprotección, los terroristas lo vuelven a intentar al día siguiente, vuelven a la misma parada, vuelven a secuestrar a otro taxista, lo encadenan a un árbol y efectivamente se dirigen al lugar donde Pedro Carbonero esa tarde sí está y lo matan en ese momento. Aquí tenemos a Patxi Arratibel Fuentes. Fallece en Tolosa en 1997. La banda le ejecuta, digamos, por unas complicaciones derivadas del pago del impuesto revolucionario. Ese día recibe un tiro en la nuca, pero no era el primer tiro que llevaba en su vida, porque ya en el año 78, cuando era un chiquillo, un chaval, llega a la empresa donde su padre se ocupaba de preparar unos platos de cocina, un negocio relacionado con la restauración, y se lo encuentra forcejeando con varios individuos. Eran unos terroristas que le reclamaban el pago del impuesto revolucionario. Por supuesto que ayuda a su padre, pero uno de los terroristas le dispara y le atraviesa la pierna. El caso es que es una herida superficial, aunque un agujero, pues tarda poco tiempo en recuperarse. A partir de aquí, tonterías las justas, y lo primero que hace una vez que está dado de alta es atravesar la frontera a Francia con el dinero del impuesto revolucionario, como él mismo dijo, metido dentro de un bote de Colacao, donde lo paga. Ocurre que más adelante media en el secuestro de Emiliano Revilla. Recordad que Emiliano Revilla le paga a la banda, se habló de unos 1.000 millones de pesetas, ¿no? Él lo recibe y lo paga en el mismo lugar donde ya había acudido años antes. Pero esta vez, de los 1.000 millones de pesetas, faltan entre 60 y 75 millones que la banda no recibe. Él manifiesta que ese dinero lo utilizó en pagar unas comisiones bancarias, pero era mentira. Parece ser que se lo había quedado para sí mismo. La banda se lo reclama y él no satisface la deuda, ¿no? El caso es que el pago del impuesto revolucionario es una conducta que es ilícita. Si bien digamos que se hace aquello de pelillos a la mar, invocando en ese momento pues la eximente de miedo insuperable. Bien, el pago del impuesto revolucionario es así, se aplica esa eximente, pero no cuando lo haces con un ánimo de lucro, como era su caso. Y aquí es condenado a 4 años de prisión por la Audiencia Nacional por quedarse con ese dinero. Cumple, no la condena íntegra, pero sí llega a entrar en la cárcel, y cuando sale, la banda le vuelve a reclamar el dinero que no devuelve, y el caso es que acaba
Bueno, pues de esa manera. Recordaremos aquí que en su entierro he visto la foto de un cocinero, que a partir de ese momento también recordaréis la curiosidad de que aunque el programa se seguía emitiendo en España, él lo hacía desde Argentina, también por el mismo caso, digamos, ¿no? Por no haber pagado hasta ese momento el impuesto revolucionario. Bueno, aquí vemos a John Bienzobas Arreche, alias Caraca, ¿no? Él entra en la cafetería Valentines y resulta que asesina a Rafael San Sebastián Flechoso. Rafael San Sebastián Flechoso es el primo de Isabel San Sebastián. Isabel San Sebastián dice que es en ese momento cuando ella consagra su vida a la lucha contra el terrorismo. Ocurre que es reconocido por uno de los clientes porque ni siquiera oculta su rostro ni nada. El caso es que la chapuza llega hasta el punto de que a quien querían asesinar es a Federico San Sebastián Flechoso, que trabajaba para Iberduero, empresa que tenía bastante que ver con las obras de la central nuclear de Lemóniz y además objetivo también de la banda, como hemos dicho antes. El caso es que este hombre también fue el asesino un poco más adelante del profesor universitario y expresidente del Tribunal Constitucional, Francisco Tomás y Valiente. Ocurre aquí que poco después de perpetrar el crimen, él atraca una empresa de obras con el ánimo de hacerse con unos explosivos y con algo de dinero. Lo hace de forma chapucera y es sorprendido por la policía municipal. Abandona el revólver con el que había asesinado a Rafael San Sebastián, lleva un ordenador con un montón de documentación que sirvió para esclarecer otros casos y además de todo esto es que se le identifica porque el atraco lo perpetra otra chapuza más utilizando el coche de su propio padre. Ni siquiera utiliza uno de los coches que la propia banda facilitaba para estas cosas. Bueno, el caso es que más adelante es condenado por todos estos hechos y yo no sé cómo con esta cadena de despropósitos que protagoniza este terrorista, es que no sé cómo no fue detenido antes. Aquí vemos a José María Herrera Hernández. Él fallece el 2 de enero del 79, como pone ahí en San Sebastián. Era ayudante del gobernador militar. Este caso es uno de los que yo considero especiales porque su viuda, María Teresa, en Vidmelero, acaba cuidando de su consuegra. Este hombre tenía un hijo que ya por aquel entonces salía con una vecina que se llama Altamira. El caso es que ahora ya no es costumbre, pero una consuegra cuidó de otra hasta la muerte. Todo hubiera sido normal si no fuera porque los apellidos de esa chica son de Juana Chaos, hermana de este feo. Y así fue como una viuda, una víctima del terrorismo, acaba cuidando de la madre de uno de los peores terroristas de la banda. Esto no acaba aquí, sino que cuando en el 2008 sale de prisión, comete todavía la desfachatez de ir a vivir a casa de sus padres, con lo cual veía todos los días a esta mujer, ¿no? Pero no solo a esta mujer, sino también a la madre y la mujer de Maite Pagazaurtundúa, porque vivían en la misma vecindad. Incluso la viuda de Jaime Arrese y hasta Julio Iglesias Zamora, que como todos sabemos fue secuestrado por la banda durante 116 días. Bueno, pues este hombre que vemos aquí, uno de los peores asesinos de la banda, tenemos que hacer constar también que formó parte de la primera promoción del Archaina ya a principios de los años 80 y aparte de eso también hay que comentar, es obligatorio, que muchos crímenes pues los cometió precisamente formando parte de ese cuerpo policial, ¿no? Por la mañana trabajaba de policía y por la tarde perpetraba sus crímenes. Creo que es necesario también decir aquí que este hombre en su juventud fue falangista, tuvo carné de la Falange, incluso participaba promoviendo actos, en fin, son cosas que considero que son tan increíbles que en algún momento pues hasta dudas de que la gente las pueda creer, pero así es, así se lo estoy contando porque así sucedió. Este sí que es el primer niño asesinado por la banda terrorista ETA, de un total de 22. Fue un niño desgraciado. La verdad es que José María Píriz Carballo fallece el día 29 de marzo de 1980 cuando tenía 13 años. Dos de sus asesinos, pues,
Los vemos aquí, Jon Aguirre Agiriano y Jesús María Zabarte Arregui. En total fueron 5, pero pongo aquí a estos 2 precisamente por lo siguiente. El segundo de ellos, Jesús María Zabarte Arregui, había sido beneficiado por la Ley de Amnistía 4677, la que algunos calificaron en su momento como generosa y yo como vergonzosa. El caso es que después de ser amnistiado, se integra otra vez en la banda y perpetra hechos como este. El alias que tenía era el carnicero de Mondragón, ya todos conocen ese asunto. De Jon Aguirre Agiriano les voy a comentar, después de escribir el hecho de la muerte, por un suceso relacionado. Este chico fallece un domingo por la mañana. Venía de jugar al fútbol con sus botas de tacos y en compañía de otros 2 chavales, un niño y una niña. Ven en la calle, en el suelo, una mochila y de la mochila asomaban 2 imanes. En aquellos años, el que tenía unos imanes de esos potentes, pues prácticamente era el rey del vecindario. Y entre los chavales se establece una pequeña competencia por ver quién se queda con ellos. Es José María Piris que decide darle una patada a la mochila y en ese momento salta por los aires y es su cuerpo despedazado. Otro de los chavales, en ese momento, lo último que ve es a su amigo saltar en pedazos, porque de la explosión le saltan un par de esquirlas a los ojos y pierde la visión al 100% para toda su vida. Se despierta en el hospital, pero jamás volvió a ver nada. Vale. Esto está enmarcado dentro de los sucesos que se vivían en aquel momento en estos barrios de acogida, y simplemente su familia había venido 6 años antes desde Extremadura porque su padre había encontrado un buen trabajo. La familia, después de este suceso, pues decide hacer las maletas y volver a su localidad natal, ¿no? El caso es que antes de hacerlo reciben una nota de la banda diciendo que se responsabilizan del hecho hasta cierto punto. Dicen que lo lamentan, pero que la guerra es así y en todo proceso hay víctimas inocentes. Antes de marcharse, reciben la noticia de un joven que les llama a la puerta ya cuando iban a partir, y este joven, que tenía unos 22 o 23 años, se responsabiliza directamente de la muerte del niño, ¿no? Y les dice: mire, lo siento, yo soy el guardia civil al que iba destinada la bomba. La bomba era una bomba Lapa que estaba adosada al coche de este chico y al dar esa curva cae. Jon Aguirre Agiriano está viendo todo desde un balcón en la misma calle porque quería ver cómo saltaba por los aires el guardia civil y no hace nada cuando ve que los chavales se acercan a la mochila. Simplemente ve cómo saltan por los aires. Hay otro evento más adelante que se produce en el año 82. Otro domingo por la mañana, otro chaval de 12 años viene por la calle y en una de las oficinas de Iberduero la banda pone una bomba que estaba precisamente metida en una mochila. El chaval también viene de jugar al fútbol. Ya no suena a todos la escena, ¿verdad? Pues sí, le da la patada y salta por los aires. Pero este chico, que se llama Alberto Muñagorri, tiene más suerte y se despierta 2 días después sin una pierna, sin un testículo y habiendo perdido parte de la vista de un ojo y bastante del sentido de la audición. Hoy en día se dedica a dar conferencias hablando de todos estos hechos para, bueno, pues igual que este libro, ¿no? Para luchar contra el olvido. Bueno, este hombre es Mikel Otegi Unanue. Este hombre discute en un bar con un ertzaina y se va de allí todo cabreado. El caso es que se va a su casa, pero con el mosqueo que llevaba salta todos los semáforos, todas las rayas continuas, etcétera, etcétera. Por el camino, esto es visto por 2 ertzainas que deciden pararle para ponerle una multa, pero él cree que es relacionado con el evento anterior en el bar. El caso es que cuando llega a casa, espera por los ertzainas y cuando ya quieren identificarlo allí, coge una escopeta de caza de su padre y por la espalda le pega un tiro a cada uno de los agentes: José Luis González Villanueva e Ignacio Mendiluce Echeverri. Este caso, bueno, pues sería uno más si no fuera porque José Luis González Villanueva e Ignacio Mendiluce Echeverri en la actualidad no están considerados
como víctimas de ETA, porque este hombre solo estaba en Jarray. No se consideró que la pertenencia a Jarray tuviera los suficientes nexos con la banda para que entendiera de este caso la Audiencia Nacional. Entonces es juzgado por este crimen en la Audiencia Provincial de San Sebastián. Pero estamos viendo aquí que esto ocurre en el año 1995 y es precisamente ese año cuando entra en vigor la ley del jurado, ¿no? A él realmente no le juzgan profesionales de la justicia, sino que el veredicto lo termina haciendo público el jurado. Aquí tenemos el caldo de cultivo excelente, pues según lo que mejor trabajan. Según son publicadas las listas con los nombres del juzgado, automáticamente lo trabajan de esta manera. El acoso, las amenazas, los insultos, etcétera, etcétera, tanto en casa como por teléfono, a todos los niveles, y consiguen que sea declarado inocente. Es culpado por aquello de enajenación mental transitoria. A los 5 días es liberado y cuando quieren repetir el juicio y la Audiencia Nacional reacciona, lo ponen en busca y captura. Pero cuando ocurre esto, él ya lleva 5 años cumpliendo condena en Francia por pertenencia a banda armada. Este caso figura aquí porque sí quiero mencionar un poco las diferentes velocidades a las que pueden funcionar la justicia de aquí y la del país que nos limita por el norte. Bueno, Jesús Ulayar Liciaga. Este hombre fallece en el año 77. Era el alcalde de Charri Aranaz a principios de los 70, ¿no? El caso es que este hombre iba con su hijo, un chaval de 13 años, que está toda la tarde perdido. Piensan que lo van a matar y, bueno, pues vive horas y horas de terror hasta que es encontrado por sus familiares, ¿no? Vale, ¿por qué figura este hombre aquí? Hablábamos antes un poquito de la figura del chivato, ¿no? Yo comentaba que es me parece casi tan miserable o más que los que aprietan el gatillo, porque estamos hablando de vecinos, estamos hablando de amigos e incluso a veces familiares. El que pasa la información y más tarde es condenado como cómplice y encubridor de este acto es su propio sobrino, el primo de ese chico que vivió esas horas de terror escondido por el pueblo. Bueno, aquí tenemos a Tomás Caballero Pastor. Tomás Caballero Pastor fallece en Pamplona el 6 de mayo de 1998. Era concejal de UPN. UPN es el Partido Popular en Navarra. Es Unión del Pueblo Navarro, pero es, digamos, el mismo partido. Bien, ¿qué ocurre con este hombre? En el ayuntamiento se dirige a los concejales de Ribatasuna, en el ayuntamiento de Pamplona, y dice eso que pone ahí: debemos plantar cara no solo a los asesinos, sino también a quienes les jalean, les apoyan y nunca les condena. Me estoy refiriendo a los miembros de HB. Gritarán mucho en la calle, porque es fácil. Los concejales a los que iba dirigido este párrafo se querellan contra él, pero Tomás Caballero es absuelto a nivel judicial, pero condenado de otra manera, porque pocos días después la banda se encarga de asesinarle. Aquí tenemos a José Manuel Moreno Castro. Este hombre figura aquí porque era de La Coruña y tiene la mala suerte de que un día queda en Eibar, en el bar Bikini, con su novia, que la vemos ahí, Beatriz Aranzábal, y tiene la mala suerte de que en el bar simplemente hay un terrorista que está tomando algo. El terrorista coge y sobre la marcha decide asesinarle, para lo que paga su consumición, sale del bar tranquilamente, pero una vez que sale del bar los pasos se hacen cada vez más y más rápido y acude al piso franco a buscar a sus 2 consortes. Sus 2 consortes se arman, cogen el coche que tenían preparado para otros eventos similares y José Moreno Castro tiene la mala suerte de que cuando vuelven al bar él todavía se encontraba allí y lo matan de varios tiros en la cabeza. Figura aquí porque estoy seguro de que todos hemos oído, ¿no?, el caso de Gregorio Ordóñez, que ocurre exactamente lo mismo. Simplemente tiene la mala suerte de que en un bar se encuentra con el terrorista Valentín Lasarte y sobre la marcha deciden asesinarle. Pero después de este caso hubo otros, como el de Mario Manuel Leal Barquero o algunos empresarios
simplemente por la mala suerte de coincidir a una hora en un sitio con uno de los terroristas. Bueno, aquí tenemos a Eduardo Vadillo. Este es uno de los casos también que veo yo, que se juntan, por un lado, la mala suerte y por otra, las casualidades. Este hombre era comercial de la empresa automovilística Land Rover y el día que fallece simplemente se dirigía a firmar un contrato de compraventa de un vehículo a casa de un cliente. El verdadero objetivo de ese día era el coronel de la Guardia Civil, José Jules Català. José Jules Català, que ya había sufrido 3 atentados. Ese día, este hombre conducía un Chrysler 150, de aquellos que, si recuerda la gente que está escuchando, independientemente del color de la carrocería, el techo venía siempre cubierto por un vinilo de color negro. El coche que ocupaba el coronel de la Guardia Civil era un Seat 1430 de color negro. Con todo preparado, en una curva, con un talud donde estaba preparada la bomba, este hombre adelanta justo unos metros antes al coche de la Guardia Civil. El terrorista que acciona el mando a distancia de la bomba solo ve el techo del coche, resultando fatal en ese momento ese vinilo de color negro, que todos sabemos. Tarda 2 días en morir, pero el caso es que al final hay un final funesto, ¿no? El coronel de la Guardia Civil, José Jules Català, sobrevive a la acción y a otras 3 más. Es un hombre con suerte porque todavía hoy en día nos acompaña. Si recuerdan, los primeros meses del confinamiento, de la pandemia, fue objeto también de un cese por parte del ministro por un asunto relativo a otras cosas de la política. Tuvo mucha suerte porque salva la vida en 4 ocasiones, pero nuestro próximo protagonista es quizás de los más afortunados que hay, con diferencia. Luis del Olmo tiene 8 intentos de asesinato. Este que vemos aquí, este hombre, pues simplemente es un policía municipal que se llama José Ignacio Gervilla Valladolid. En el cruce de la calle Numancia con la calle Diagonal de Barcelona, ve que hay un coche parado y se ofrece para intentar empujarlo y sacarlo de la calzada. Lo que pasa es que se da cuenta de que el coche tiene el puente hecho, tiene un destornillador en el clausor. En ese momento los terroristas se dan cuenta de que les ha descubierto y le matan de la manera que vemos, un simple tiro en la cabeza. Fueron célebres la imagen del TEDx de la Policía Nacional desactivando el coche bomba con el cadáver de este policía municipal allí mismo. Luis del Olmo lo estaba viendo desde la acera de enfrente y ese día su programa le cambia el nombre y pone Más vivo que nunca. Agradeció profundamente a la familia del policía que este hombre le hubiera salvado la vida. Es cierto que si comparamos este caso con el de la primera víctima de la banda, que es el de José Antonio Pardines Arcay, es que vemos muchos paralelismos porque ocurre exactamente lo mismo. Luis del Olmo, meses después de todo esto, recibe en su programa, en su oficina, la visita de una mujer, pero esta mujer no se le veía un propósito claro, ¿no? a su visita. Pide hablar con Luis del Olmo y una vez que lo consigue, le dice: mire, vengo a pedirle perdón, soy la madre de la terrorista que intentó acabar con su vida. Y quizás si ya en las 8 ocasiones en las que intenta ser asesinado Luis del Olmo tiene la suerte de salvar la vida, lo cierto es que él mismo manifestó después que su caso era de los más extraños que había habido en toda la historia de la banda, con un montón de paradojas asociadas al evento. Este hombre que vemos aquí es mi compañero Antonio Cedillo Toscano. Antonio Cedillo Toscano fue lo que se dice un héroe, y lo fue por lo que voy a explicar ahora. Él fallece el 14 de septiembre de 1982 y con él lo hacen Jesús Ordóñez Pérez, Juan Seronero Sacristán y Alfonso López Fernández. Juan José Torrente Terrón salva su vida, resulta también herido de gravedad, pero no fallece. Ocurre que formaban parte de 2 patrullas policiales, una compuesta por 2 y otra por 3. Después de 26 días sin ir a un lugar determinado donde solían tomar el bocadillo, por una amenaza que había habido en ese local, resulta que lo vuelven a hacer y es en esos 26 días que les están esperando. Al salir de tomar el bocadillo, son ametrallados en el talud de la carretera
desde los dos lados. Antonio Cedillo Toscano, con varios tiros en su cuerpo, sale del coche, emprende la persecución de los terroristas y esto ya es que parece de película. Hay un momento que los pone en fuga y 500 metros más adelante cae desplomado por las heridas que tiene en su cuerpo. Aún así, tiene fuerzas todavía para parar a una furgoneta de un trabajador que pasaba por allí y le pide ayuda. El trabajador lo mete dentro de la furgoneta, pero Antonio Cedillo Toscano, que probablemente con las heridas que tenía hasta ese momento hubiera sobrevivido, tiene la mala suerte de que esto es visto por uno de los terroristas que perseguía y 500 metros más adelante los terroristas paran la furgoneta, abren la puerta y lo rematan allí mismo. Él se creía ya salvado. El caso es que vemos aquí que también figura el nombre del sargento Julián Fernández Carmona. Julián Fernández Carmona fue el encargado de preparar las comitivas con los coches fúnebres que se dirigían a las localidades de origen de los agentes. Con todo preparado y con el clima de tensión que se vivía en aquellos años, quizás los años más duros, no aguantó la presión y allí mismo coge y lo hace. Saca su pistola y delante de todas las autoridades se suicida allí mismo, en los bajos del gobierno civil de San Sebastián. Nada más, creo que he terminado. Aquí les dejo con este libro, espero que les guste. Ocurre que este libro es la fecha de nacimiento, el día 1 de enero del año pasado, del 2022, cuando el editor Álvaro Romero me llama y me propone la idea. Yo lo acepto de inmediato, porque lo que algunos verían como una oportunidad, para mí es una obligación rendir este homenaje y este tributo a las víctimas, porque en nuestro país andan escasos. Nada más, gracias. Gracias, Jesús, por esta charla. Te garantizo que me ha gustado mucho porque además de que el tema es importante tenerlo siempre presente y rendir homenaje permanente a las víctimas, es que quizás esta charla ha sido precisamente eso, un homenaje víctima por víctima, bueno, a un ramillete de ellas. Evidentemente no se ha podido hablar de todas y cada una de ellas, aunque en el libro así lo haces, así lo mencionas y así haces constar cada uno de los casos tal y como han sido. Pero bueno, la exposición aquí pues tiene que ser más breve y con las limitaciones propias del tiempo que tenemos para ello, ¿no? Me ha gustado, muy humana, te felicito y te agradezco muchísimo este trabajo tan estupendo que has hecho. Yo quisiera, como colofón un poco a esas palabras, hacerte una pregunta porque desde la perspectiva que tú lo has presentado, quisiera también saber tu opinión sobre cuál podría ser, es que es algo tan criminal, tan imposible, tan imposible de imaginar que haya personas que dejen que un niño dé una patada a una mochila y salga destrozado por los aires. Es algo tan imposible de imaginar todas estas cosas que yo me pregunto, y te la traslado a ti la pregunta, ¿cuál podría ser, en tu opinión, no el origen histórico, que ese ya le sé, el origen de fondo y sobre todo del apoyo que algunos le dieron a esta banda? No se me olvidan las palabras que dijiste cuando aquellos que estaban viendo la Vuelta Ciclista dijeron que queda uno. O sea, ¿qué puede palpitar en el pecho de esas personas para poder hacer eso? O sea, si seguramente piensas como yo y no tienes respuesta, pero una aproximación, por favor, Jesús. Yo considero que todo empezó por lo mismo que más tarde continuó, y los que piensan que esto está terminado se equivocan porque el problema sigue existiendo. Para mí la causa de todo esto es simplemente el odio y la ignorancia. El odio y la ignorancia de la gente, porque no se puede describir de otra manera. Esto es un sinsentido. Y además tenemos que tener en cuenta que faltan los requisitos de fondo, porque lo que piden no tiene razón de ser. Mi primer destino fue en Barcelona y el segundo fue en Bilbao, y con 22 años me planto allí y lo he visto en sus ojos, el odio y la ignorancia.
No sabía exactamente qué predominaba, cuál de los dos sentimientos, pero tampoco veía normal que lo vertieran en un chaval de 22 años como yo, ni en mí ni en mis compañeros. Muchos de ellos acudían a trabajar con la diana con su nombre pintado en su portal. No podemos olvidarnos de esto. No, para nada, pero es que además sigo, como no puede ser de otra forma, sigo pensando como tú, ¿eh? Que en la actualidad esto está ahí de alguna manera. ¿Cómo ves hoy en día la realidad de ETA y el futuro? Bueno, de ETA, de sus herederos, llámalo como quieras, ¿no? Es que la presentación que hacía yo terminaba precisamente con esa pregunta, ¿no? Diciendo, ¿es probable que haya acabado todo? Puede ser que sí, puede ser que no, pero ahora mismo consiguen más estando en el gobierno que cuando asesinaban. ¿Y qué va a pasar cuando la situación cambie? ¿Ha perdido la banda su capacidad operativa? No, porque hubo toneladas de explosivos que se robaron en el sur de Francia en los últimos tiempos que todavía no han aparecido. Y tenemos que referirnos también a aquella pantomima de aquella persona pasando con una pisonadora por encima de unas armas. ¿Esas son las armas que tienen? No, es mentira, hay muchas más. Y aquí simplemente pues ya es obligado citar la pistola con la que ejecutan a Miguel Ángel Blanco no ha aparecido y hubiera servido para esclarecer otros crímenes. Todavía la tienen. Esas y muchas más. Veremos a ver qué nos depara el futuro. Sí, efectivamente, porque es un futuro muy incierto porque fuera de micrófonos me comentabas cómo todavía hoy, momentos no sé, de presentación de tu libro, por ejemplo, que sin ir más lejos en esta semana, que lo intentaste presentar en Bilbao y tuviste que cambiar la ubicación 6 veces porque te fueron anulando Sí, los locales, o por ejemplo cuando ayuntamientos, ya no voy a decir cuáles, pero ayuntamientos del País Vasco, pues contaron simplemente con la abstención del Partido Popular, en vez del voto en contra. Entonces yo no lo entiendo, o sea, que esta gente vote todos a favor, incluido, como tú me decías, el PSOE, pues hombre, estando en el gobierno juntos, pues tampoco me extraña que el voto sea el mismo, porque se está es así, es así, es pero así, porque como decía, como tú me dices, todo sigue igual. no, ya, Nada ha pero cambiado. el Partido Popular es lo que no me explico. Cómo el Partido Popular no vota en contra. Efectivamente, Es lo que no me explico, ¿no? efectivamente. Eso ocurrió en el pleno del Ayuntamiento de San Sebastián y con mi nombre en boca de Bildu, pues se echa adelante una moción y sale aprobada de repulsa al acto que hicimos en San Sebastián en un monolito que hay como homenaje a las víctimas del terrorismo. El caso es que de los demás me esperaba que hubieran votado en ese sentido, pero no del PSOE, porque ese mismo día en un programa de radio ya me encargué de recordarles que el acto también era en homenaje a muchos de sus compañeros. Por ejemplo, Ernest Lluch, que fue asesinado por la banda en el año 2000. Simplemente por poner un ejemplo, fueron 12 en total. El PP se abstiene, pero tampoco vota en contra. Me explico, ¿no? Tampoco acudió nadie allí. Podían haber acudido porque hubiéramos estado encantados de acogerles. Me refiero que no acudió ningún político, ¿eh? De la gente sí que es cierto que tuvimos mucho apoyo. Y quiero agradecer también que la gente que organizó el acto a nivel seguridad, la Archaina, estuvo impecable. ¿Y de qué fecha estamos hablando, Jesús? Esto fue el pasado 23 de febrero, el jueves pasado, en San Sebastián, muy recientemente. Por la noche presentamos el libro en Bilbao. Varios hoteles, al saber de qué iba la cosa, nos cancelaron, pero no porque quisieran, sino porque lo que decíamos en la conferencia, lo que mejor trabajan, el caldo de cultivo. Unas amenazas por aquí, unos insultos por el otro lado, y para evitarse problemas, pues simplemente cancelaban. Pero cuando uno tiene firme la determinación de hacer algo, lo consigue. Y en el último hotel acudimos a la puerta, donde recogimos a un montón de simpatizantes que teníamos allí e improvisamos el acto en el bar de enfrente. Fue, si cabe, mucho más emotivo. Y por lo menos yo lo disfruté como tal. Y aquellas palabras que cuando nos íbamos, nos dedicó aquel grupo de gente y que decían: muchas gracias por lo que hacéis, fueron para mí pues acogidas con emoción. No cabe la menor duda, pero eso fue en Bilbao y lo otro que me decías En en Bilbao. San Es que Sebastián. estuvimos en San Sebastián y en Ah, o sea, Bilbao. fue en las mismas fechas. Sí, sí, por la tarde a las 5 en San Sebastián
y a las 8 de la tarde en Bilbao. Ya. Bueno, ya por último, porque podríamos estar horas hablando y preguntándote cosas, ¿no? Pero ya por último, ¿crees que las víctimas del terrorismo están suficientemente reconocidas? No, para nada, en absoluto. Y, a ver, es que este libro tiene el título que veis ahí, ETA, ni olvido, ni perdón. Aunque no se lee, el primer título iba a ser este que pone aquí debajo, que es en una sociedad que premia a los verdugos y castiga a las víctimas. El castigo de las víctimas es con el olvido y con el abandono. Aquí participan varias víctimas. Una viuda que no logra rehacer su vida, un padre que recoge a su hijo en trozos del suelo, el hijo que ve cómo asesinan a su padre, todavía con el dolor presente después de décadas de lo que ha sucedido. Pues nada más, Jesús, no te digo nada más porque repito que a mí se me ha quedado el pecho en un puño cogido y, en fin, solamente espero que esta contribución, la tuya con el libro, la nuestra con la difusión de él, sirva para sensibilizar a las personas de lo que ocurrió y de lo que está ocurriendo, y que aquellos que puedan tener un poco de poder y un poco de dignidad lo utilicen para hacer saber estas cosas y que no se olviden. Un abrazo y, por supuesto, ni olvido ni perdón. Muchas gracias, Jesús. Muchísimas gracias.